Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Data Engineering. En esta oportunidad vamos a estar mirando cómo hacer el proceso de ETLs con bases de datos reales y utilizando información de APIs. Bien. Entonces, dentro de la clase 10 dejé una carpeta que se llama ETL con Airflow y Docker. Ahí van a encontrar el Docker Compose y van a encontrar otros folders que vamos a estar utilizando para poder trabajar con el ETL. Aquí dentro de DAX va a estar el que voy a estar usando para hacer un ETL con Bitcoin, una API que me da información de Bitcoin. Y aquí en este que se llama Keys vamos a tener los parámetros de conexión. Bueno, obviamente estos son artificiales, ustedes tienen que cambiarlo, pero bueno, eso. Y después acá en Processed Data y Raw Data va a ser la información que viene de la API y básicamente la que vamos a transformar a tabla. Así que bueno, vámonos aquí a Visual Studio. Y bueno, como les decía, aquí en la carpeta de clase 10, la que se llama ETL con Airflow Docker, ahí vamos a tener los siguientes folders. Tenemos que crear esos folders, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Voy a mostrar un poco cada cosa. Pero, por ejemplo, tenemos que tener un folder que se llame DAX, otro que se llame Keys, otro que se llame Logs, otro que se llame Plugins y otro que se llame Processed Data y Raw Data. El Docker Compose va a ser algo como esto, bastante similar a lo que hicimos la vez pasada. Lo único que va a cambiar es que aquí en volúmenes vamos a tener tres carpetas adicionales. Una que se llama Raw Data, que va a tener la información que viene de la API. Otra que se llama Processed Data, que va a ser el guardado de la información de la API transformada. Y luego este que se llama Keys, que es donde vamos a tener todo lo que son los passwords, los parámetros de conexión y la URL de destino, por ejemplo. Bien. Así que por lo demás es lo mismo. Luego de eso vamos a tener aquí una carpeta que se llama Raw Data. En principio debería estar vacía. Eh, Nosotros la podemos borrar, no hay problema con eso. Lo mismo con este que se llama Processed Data. Bien. Y bueno, podemos borrar todo esto. Solo para hacer la prueba. Y lo mismo podemos hacer con estos de acá, que son los JSON que voy a usar para la API. Solo para que lo miren así desde el inicio. Esto tiene que estar vacío. Los logs se supone que están vacíos. En las keys deben estar las contraseñas. Por ejemplo, la base de datos, ¿cierto? El nombre de la base de datos, tu password de conexión y el username. Todo esto lo puse porque voy a trabajar con Redshift. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ir a buscar mis parámetros de conexión, que los tengo aquí, y los voy a cambiar por los que están aquí. Bien, voy a borrar estos y ahí deberían estar los nuevos parámetros de conexión. Después tenemos lo que son los DAX, y en los DAX vamos a tener este archivo Python que es el ETL Bitcoin. Bien, así que eso. Entonces, cuando eso ya esté listo, voy a levantar el servicio de Docker. Bueno, hay que asegurarse que Docker ya esté activo y estar en la misma ruta donde está el Docker Compose. Bien, aquí podemos verificar eso en un terminal. Efectivamente ahí está el Docker Compose. Y mientras se levanta el servicio, voy a explicar lo del ETL en el archivo Py. Entonces colocamos Docker Compose Up. Se supone que ahí debería levantar el server. Y bueno, mientras tanto voy a ir explicando qué hace cada una de estas cosas. Bien, entonces el archivo este que se llama ETL Bitcoin está dentro de la carpeta DAX. Podemos ir viendo de qué se trata. Bueno, estos son algunas librerías, ¿cierto? Datetime, Padlib, JSON, Request, que es para la parte de obtener la información de la API, PsychoPG2 para conexiones, después tenemos este que es Airflow para la parte de lo que es el manejo de los DAX. Tenemos otra librería que se llama SQL Alchemy, que es para el procesamiento de conexiones también, de otra forma, pero bueno, también es posible trabajar con ella. Y bueno, después tenemos aquí operadores. Puedo usar solamente operadores de Python, la librería Pandas y Operating System. Bueno, luego de eso, lo que viene básicamente es el proceso de obtener el path actual del contenedor. Eso es importante porque a partir de ese path nosotros vamos a definir dónde están todas nuestras carpetas. Bien. Y van a darse cuenta que lo voy a estar usando
eh, en lo que es el resto del ETL. Entonces acá lo que hace uno es definir la URL de la base de datos, en este caso la de donde vamos a estar trabajando en Redshift. Y esto que está aquí es simplemente el proceso de leer en la ruta de destino del contenedor, la ruta base del home path. Vamos a leer en el folder keys cada uno de los parámetros de conexión. Así que ahí vamos a guardar eso en los 3 parámetros. Luego creo un diccionario con los parámetros típicos de conexión de Redshift, como el host, que sería la URL, el user que leímos de la carpeta, del archivo ese que se llama user, lo mismo el database, el password y el puerto 5439 porque es Redshift. Luego de esto viene lo que son los parámetros default del DAC. En este caso, pues nada, van a ser quién es el owner, la fecha, cuántas veces va a intentar hacer alguna tarea y lo que es el time delta, que básicamente es cada cuánto tiempo va a hacer un reintento, si es que hay algún problema. Luego se define el DAC, que es como todo el proceso típico. Ahí lo que hace uno es colocar el DAC ID, el default arguments, que son lo que está en el diccionario, la descripción del DAC, el schedule interval, cada cuánto lo va a hacer, y el catch up, por si necesitamos volver hacia atrás y ejecutarlo. Bueno, yo aquí le puse false. Aquí está lo del DAC path, simplemente para enfatizar de que es importante, porque no es lo mismo tu folder local, donde estás corriendo todo, a el que está en el contenedor. Por eso es importante obtener este path. ¿Bien? Y luego vienen 3 funciones. La primera función va a ser una que se llama extraer, que se basa en esta API. Entonces, más o menos para que vean, se pueden ir acá. Y ahí en esa página está un poco cómo se obtiene la información de esa API. Ahora, uno se puede ir a Mesari.io y después coloca API. Y ahí, bueno, ahí sale un poco la información. Colocan Mesari API. Y ahí les va a salir cómo es que funciona la parte de esta API. En general es toda información de lo que son Bitcoin Metrics. Entonces aquí, en lo que es API, van a poder observar lo que son algunos servicios gratuitos y otros que son pagos. Pero esta URL que puse acá es gratuita, ¿ya? Entonces lo que hacemos acá es que esta función depende de una fecha, porque necesito saber cuándo fue que obtuve la información. Entonces por eso voy a colocar ese parámetro. Aquí voy a recibir esa fecha. Eso lo voy a pasar en el DAC como URL de contexto. Ahorita les digo dónde. Pero el punto es que cuando yo tenga la fecha de este momento, puedo sacar su año, mes, día y hora. Así le puedo asignar. Cada vez que haga este DAC se ejecute, vamos a tener información de lo que es el momento en el cual hicimos el retrieve. Aquí lo que hacemos después es traer la información en el JSON. Verificamos que haya un response. En caso de que sea cierto, traemos el archivo JSON para convertirlo a diccionario del response. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a guardar. Fíjense que aquí está with open y aquí colocamos modo write. Aquí cuando colocamos modo write estamos diciendo que claro, vamos a escribir un archivo en esta ruta, en el home path del container, en raw data, y aquí data, el año, mes, día y la hora a la cual estoy haciendo el proceso con un formato JSON. Entonces eso, en lo que es raw data, cuando yo ejecute, debería quedar guardado un JSON file con la información del API. Caso contrario de que haya algún problema, me va a decir cuál es el error con el except. Bien. Pues hay otra función que se encarga de transformar la data y esta de nuevo depende de una fecha, obtiene todo lo que es la fecha de ejecución y aquí en vez de guardar un archivo lo que va a hacer es leerlo, ¿no? Con el read aquí. Y va a leer el mismo archivo que está en raw data con los mismos parámetros, año, mes, día y hora en la cual fue creado. Esto de aquí después lo va a guardar en este objeto. Sacamos la propiedad de data de ese objeto, lo pasamos a un data frame orientando por índice, sacamos toda su información, en especial del tópico mining stats, lo guardamos en esta serie y luego eso tiene varios diccionarios. Entonces lo que hacemos es que de ese diccionario cogemos y lo pasamos a una tabla para que sea una fila con toda la información. Luego de eso le agregamos la fecha. En el JSON también viene una propiedad que se llama timestamp, que uno la puede sacar y la puede agregar a una columna adicional. Y luego el resultado de esa tabla lo vamos a mandar hacia un CSV, pero ahora sería el path home, pero ahora en la carpeta process data. Y ahí vamos a guardar un CSV. Fíjense, ahí están las propiedades, index false, modo A. Bien, y eso aquí en process data debería guardar un CSV con el JSON transformado.
Luego creé otra función que sería para verificar que tienes conexión a Redshift. Entonces, igual depende de la fecha. Aquí está diciéndote que estás conectando a tal fecha. Coge la URL, utiliza el objeto psycho-pg2connect, le pasa los distintos parámetros de conexión, como la URL, y lo que estaba definido en el diccionario que habíamos hecho antes, que se llama redshiftconf, que era el que estaba por acá arriba, ¿bien? Que tenía todos los parámetros de conexión que habíamos leído. Bien. Y bueno, después de eso aquí se verifica que todo esté bien y si no te dice cuál es el error. Bien. Ya por último viene el proceso de carga, que es la función esta que se llama cargar data para la fecha específica. Aquí lo que hacemos es decirle a la persona, mira, estamos cargando la data para esta fecha, sacamos la fecha, la guardamos aquí y leemos el archivo CSV que ya está procesado. Entonces vamos y leemos en el Processed Data ese archivo que acabamos de hacer. Aquí mandamos un mensaje para que la gente sepa cuántas filas se van a insertar y cosas así. Se define la URL otra vez, se hace la conexión, ya que pasamos la etapa anterior, entonces aquí no deberíamos tener problema con la conexión. Se definen las columnas que necesitamos tener. Bien. En este caso, la tabla que nosotros deberíamos tener es algo como esto. Yo lo estuve haciendo en las pruebas. Es algo como esto con estas columnas. Entonces lo que hace uno es que lo procesa aparte, verifica cuáles son las columnas, las copia y las pega. Y bueno, eso es lo que va a usar acá. Luego, pues nada, aquí básicamente se va a hacer el proceso de la transacción, donde vamos a ejecutar un proceso de SQL, apuntamos hacia la conexión, miramos que esté la tabla, en este caso la tabla destino se llama mining data. Para eso tenemos que crear la tabla destino, ¿no? Entonces, en ese caso, yo ya tengo aquí la tabla destino, se llama mining data. Estoy haciendo unas pruebas. Podemos hacer un vaciado para que más o menos puedan ver un ejemplo. Pero bueno, por ejemplo aquí mismo podemos hacer una propiedad para borrar esto. Vamos a generar un script. Y para eso vamos aquí a editor, script de SQL. Y ahí podemos colocar delete from mining data. Bueno, aquí tenemos que decir ahí en teoría deberíamos tener la tabla vacía. Vamos a ver si la tenemos vacía. Y ahora le hacemos select from. Ahí en teoría debería estar la tabla, pero no debería tener nada. Bien. Y ahí están las columnas. Entonces, eso es lo mismo que va a estar aquí en el ETL. Esa es la tabla destino. Las columnas son las que ya están especificadas. Aquí lo que se hace es que se coge el data frame resultante, se convierte a tuplas, donde cada tupla será una fila de ese data frame. Aquí se insertan los valores en la tabla. Luego se inicia la transacción con el cursor, el SQL y los valores. Se hace el commit para básicamente mantener los cambios. Y luego nada, después vienen lo que son las tareas del DAC. Python Operator. Fíjense que aquí estamos diciendo que se va a llamar extraer data. La función que va a alimentarlo se llama extraer data. Y este es el parámetro opcional, que es un parámetro que uno puede colocar dentro de Airflow para especificar que eso va a ser una variable de contexto, en este caso la fecha. Y en particular aquí fecha hasta lo que es la hora. Eso es lo que va a permitir que aquí en el DAC, en esta parte de acá arriba, se pueda utilizar la fecha de ejecución como un parámetro que se puede pasar aquí. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí después se especifica el DAC y bueno, ya. Después viene la tarea de transformación, que es la 2. Es un Python operator, le puse un ID que se llama así, la función se llama transformar data, parámetro opcional del momento de ejecución. Después el DAC. Después viene la tarea 3, que es como para verificar que tienes conexión a Redshift. Le puse un nombre, la función respectiva, el DAC respectivo, la variable de contexto. Y por último la tarea 3.2, que va a ser la de cargar la data en la tabla de Redshift. Bien. La función respectiva, parámetro opcional, el DAC respectivo. Y ya, esas son las tareas. Después se define el orden de las tareas, ¿no? Tarea 1, tarea 2, tarea 3.1, tareas 3.2. Y con eso ya deberíamos tener entonces todo. Ahora, lo que tendríamos que hacer sería irnos por acá
al servicio este de Airflow. Y ahí entonces básicamente lo que tendremos que hacer sería, podemos hacer el trigger de esto, a ver qué ha pasado. Aquí en el graph podríamos, aquí por ejemplo ven que hizo la última ejecución hace cierto momento. Lo que podríamos hacer es venir acá, hacer un trigger y ejecutar todo. Entonces ahí va a ser el proceso de extracción, luego viene el proceso de transformación, luego viene el proceso de conexión y luego viene el proceso de carga. Entonces en este caso, si queremos ver qué ha pasado, fíjense que ahí ya todo está en verde, pasó el primero, segundo, tercero, cuarto. Si todo está bien, en teoría aquí en extraer data, en raw data, perdón, deberíamos tener el JSON que tiene la información de la API. En processed data deberíamos tener la información en CSV de la tabla. Y después entonces deberíamos poder ver los logs, a ver si efectivamente hizo los cambios. Entonces en extraer data se supone que debería estar diciéndome que efectivamente pudo traer la información, ¿bien? De la API. Bien. Luego vamos a la segunda tarea, verificamos el log, transformar data. Entonces vamos acá, logs, y dice que, bueno, efectivamente ahí, transformando la data para la fecha, todo terminó en orden, no dice nada más, o sea que en general hizo todo lo que estaba dentro de las funciones. Luego viene el proceso de conexión, que es como para verificar que la conexión esté bien antes de mandar, porque a veces es un problema. Entonces aquí decimos, bueno, estamos conectándonos a la base de datos, aquí está lo que es la conexión y conexión successful. Bien, y por último, la última tarea, que es la de cargar data. Vamos a logs. Debería mostrarte todo lo que hizo, ¿cierto? Entonces dice, mira, estoy exportando la data, hice la conexión, cargando la fecha para tal cosa. Este es el shape que voy a insertar, una fila de 18 columnas. Estas son las columnas, los valores y todo en orden. Entonces ahora aquí en nuestra tabla, si renovamos, deberíamos tener nuestro registro insertado. Entonces, bueno, vamos a actualizar todo el proceso este. Ahí dentro de lo que es esta estructura de esta tabla deberíamos tener la información ya alojada. Vamos a hacerle un trigger adicional, solo para verificar que esté bien. Vamos a actualizar esto y vamos a cerrar esta parte. Vamos a abrir la base de datos, la que tenemos, a ver si pasó algo. Entonces ahí ya ven que la información está, ¿cierto? Que es precisamente la que acabamos de insertar para la fecha y para el momento específico. ¿Bien? Por ejemplo, 1 de junio a las tal y 58. ¿Bien? Entonces ahí, esto se supone que si lo hago, lo dejo corriendo en el DAC, lo haría día por día. ¿Bien? También aquí dentro de la carpeta logs van a encontrar lo mismo que está en los logs, ¿no? Están los logs para cada tarea, así que ahí pueden, para el ID y para las tareas, ¿no? Para la tarea de conexión, por ejemplo, ahí dice todo lo que pasó y si todo funciona. Lo mismo para las demás, ¿bien? Así que eso también lo voy a explicar un poco. Y ya, eso sería básicamente la idea detrás de cómo utilizar Redshift para poder mandar información a través de un ETL en una base de datos real. ¿Bien? Como está ejecutándose cada día, esto en teoría todos los días debería llenar una nueva fila de mi tabla. ¿Bien? Así que bueno, eso sería. ¿Ok? Espero que haya sido claro. Nos veremos en un próximo video. Que esté muy bien. Hasta la próxima.